Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Lunes 22 de enero de 2018, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de TVL Noticias. Hoy arrancamos una nueva semana de información, gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Hoy en las entrevistas dialogaremos con Andrés Valdivieso, él es director provincial de Pichincha del movimiento Democracia Sí, operador y estratega político. Con él hablaremos sobre la consulta popular. También estará con nosotros vía telefónica la asambleísta por Pichincha por el Partido Izquierda Democrática, Vilma Andrade. Ella es integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Con ella hablaremos sobre agenda legislativa. Arrancamos con las noticias del extinto Banco Nacional de Fomento. Trabaja en la reliquidación de los créditos adquiridos por los ciudadanos cuando este organismo estaba vigente en el Ecuador. Las personas que deseen acceder a este beneficio tienen un plazo de 180 días. El objetivo es beneficiar a cerca de 50.000 personas a escala nacional que mantienen deudas y obligaciones con el Banco Nacional de Fomento en liquidación. Estamos en un proceso de condonación de gastos, intereses, costos judiciales. Los usuarios podrán reestructurar sus deudas siempre y cuando las operaciones de crédito sean hasta de $20.000. Con el pago del 5% de capital se condona intereses de mora, intereses de forma general, gastos judiciales del saldo de capital. Dentro del plazo de 180 días a partir de la vigencia de la ley, es decir, desde el 29 de diciembre del 2017. El plazo máximo de reestructuración de las deudas será de hasta 10 años, al 5% de interés. Una vez que se hace el pago del 5% al saldo de capital, se benefician de la siguiente manera. Uno, con la condonación, como le había explicado. Dos, la reestructura puede ser de hasta 10 años. Y tres, los juicios coactivos van a suspenderse al momento que se ejecute la reestructura de la deuda. Y claro, los mayores beneficiarios de esto son agricultores, ganaderos, emprendedores, microempresarios que han podido en este momento beneficiarse en aplicación de esta ley. Los usuarios que superen los $20.000 de deuda con el Banco Nacional de Fomento en liquidación deberán acercarse a las oficinas de atención al cliente para acceder a las alternativas de pago. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Consulta popular. Este domingo 21 de enero de 2018, en cumplimiento del cronograma electoral, se llevó a cabo el primer simulacro nacional en el cual se pusieron en práctica los procedimientos establecidos para el proceso de referéndum y consulta popular 2018. Esta actividad se desarrolló en las 24 provincias del país. Además, se cumplió con el simulacro del escrutinio en 10 zonas electorales de las 3 circunscripciones del exterior, con el propósito de evaluar los tiempos estimados en los que se realizarán las actividades planificadas dentro del plan operativo electoral. A través de este ejercicio se conoció y evaluó el funcionamiento, procedimiento y dimensionamiento del sistema transmisión y publicación de resultados, para garantizar que el procesamiento de datos electorales se lleve a cabo con seguridad y rapidez. El próximo 4 de febrero, asimismo, se midieron los tiempos estimados en que se realizan las actividades en territorio para así poder mejorar los procedimientos establecidos para el referéndum y consulta popular de 2018. Faltan 13 días para que los ecuatorianos volvamos a las urnas para pronunciarnos respecto de las 7 preguntas propuestas por el presidente de la República. Y sobre este tema queremos ampliar la información. Ya se encuentra en nuestro estudio Andrés Valdivieso, director provincial de Pichincha por el Movimiento Democracia Sí. Bienvenido a la televisión legislativa. Buenos días, Lorena y televidentes.
Bienvenido. El presidente de la República ha dicho que la consulta popular marcará el futuro de nuestro país, sin embargo, también aseveró que respetará la decisión del pueblo ecuatoriano. ¿Qué implica para nuestro país estos temas diversos que abarca el plebiscito? Bueno, yo creo que la consulta es absolutamente importante. El presidente ha cometido y ha tomado una decisión vital para el país. Lo más importante en democracia es consultar al pueblo ecuatoriano. Y la decisión del presidente, sin lugar a duda, permite que los ecuatorianos nos expresemos sobre puntos vitales. El preguntarnos sobre temas políticos como la reelección, como la organización del Consejo de Participación Ciudadana, sin duda alguna merecían hacérselo a través de una consulta popular y no a través de la Asamblea, porque esto legitima, sin lugar a duda, al presidente de la República y a la decisión en sí. Ahora, una de las preguntas que contiene el plebiscito es, vamos explicando una por una. Tenemos el tema de la corrupción. El presidente condena todos los actos de corrupción y ahí luego de que se han visto varios escenarios, un contralor censurado y prófugo de la justicia. Tenemos el ex vicepresidente también que se encuentra en un proceso judicial, exministros encarcelados. ¿Qué señal daría esta pregunta, la que condena los actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país con la pérdida de sus bienes? ¿Qué quiere decir esto y hacia quién iría direccionado? ¿Qué se busca con esta pregunta? Bueno, esta pregunta principalmente lo que se busca es que las personas que hayan sido sentenciadas por algún delito de peculado, de corrupción, no puedan gozar de esos bienes, es decir, que no se nos lleve nuestro dinero. Y eso es vital, porque no podemos permitir que estos sinvergüenzas y estos ladrones se queden con los bienes de los ecuatorianos. Y esto se lo conoce como la muerte civil y es lo que está planteando el presidente. Y creo que es lo correcto, porque no, imagínate que nuestro dinero, ellos vayan a la cárcel 1 o 2 años, después salgan a disfrutar de nuestros bienes. Se han visto varios casos, es decir, que todo lo que sea producto de los actos de corrupción, ellos deben devolver al Estado como manera de recompensa, por decirlo así, por los actos que han cometido. Yo creo que más que como manera de recompensa, como indemnización. Y es lo mínimo que deben hacer, porque te imaginas que vaya alguien 3 años preso y después de eso salga a disfrutar en yates, de aviones o lujos a costa del pueblo ecuatoriano. Y eso es lo que no queremos y no podemos permitir. Por eso nosotros decimos sí a esta pregunta. La consulta popular también pone límite a la postulación, pongámosle este nombre, para las autoridades de elección popular. Antes se hablaba también de alternancia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se manejaría esto? ¿Se necesitan nuevos cuadros para la participación política en nuestro país? ¿Cómo se renueva con esta pregunta? Bueno, esta pregunta lo que hace es permitir que hombres y mujeres de este país tengan la posibilidad de llegar a cargos públicos y que podamos ofrecer nuestro contingente al pueblo ecuatoriano. Es decir, yo no creo que haya un solo elegido o una sola elegida. Yo creo que habemos muchos ecuatorianos que podemos darle mucho a este país. Ahora, ahí en la discusión se ha generado por parte de quienes no están a favor de la consulta popular, dicen que la libre postulación permite al ciudadano elegir precisamente quienes desee que sean sus autoridades. Puede postularse, por ejemplo, el alcalde de Guayaquil las veces que sea necesaria y será el pueblo quien decida si continúa o no en el poder. Mira, cuando un mandatario, sea este presidente, prefecto, alcalde, cualquiera que sea la dignidad, está en el poder, siempre tiene un grado de influencia mayor y puede hacer cosas que le permitan influir en la decisión final del elector. Es decir, yo he visto alcaldes, he visto prefectos y por qué no decirlo presidente en el último tiempo, en el cual utiliza toda la maquinaria pública a su favor. Hemos visto cómo alcaldes empiezan a hacer obras, empiezan a bachear calles, a hacer cosas en los barrios a fin de ganarse el voto popular. Cuando debieran haberlo hecho todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, eso es lo que queremos evitar. O presidentes que utilizan, como utilizó el anterior presidente, toda la maquinaria del Estado, pone a sus ministros, pone a los canales del Estado a favor de él.
Y eso es lo que no queremos, porque si no podemos convertirnos fácilmente en lo que está pasando en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, donde los resultados son muy malos, ¿no? ¿Cómo equiparar entonces con nuevos cuadros? ¿Cómo formar nuevos rostros, nuevos políticos que puedan ser futuros candidatos? Fíjate lo que ha pasado, tenemos un ejemplo clarísimo aquí en el país, lo que ha pasado con el grupo de los que ahora se llaman correístas. No hay nuevos cuadros, no hay nuevos dirigentes. Hay un expresidente que no se encargó de formar nuevos cuadros y ellos sienten, me imagino yo, la incapacidad de tener a alguien que pueda sustituir al expresidente. Entonces, eso es lo que no debe pasar. Justamente ayer el presidente Moreno hablaba de una alternancia, la formación, inclusive de una escuela de formación política, la Leonidas Praño, y me parece muy bien. Entonces, eso deberíamos hacer todos los partidos. Nosotros lo tenemos en democracia, sí, y eso deberíamos hacerlo en todos los partidos políticos, tener renovación permanente. ¿Cómo se incentivaría a los jóvenes precisamente a que se interesen por la política y más aún en la participación en ella? Si dejamos que los políticos actuales o políticos mañosos se queden en la política y los jóvenes no nos integremos o no se integren, vamos a seguir permitiendo que esta clase política que tanto criticamos o se critica se mantenga en el poder. Debemos tener renovación permanente y por eso yo invito a los jóvenes que nos están viendo que se involucren, que participen. Es la única manera por la cual se puede tener cuadros nuevos. Una pregunta que generó bastante discusión y debate fue la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Ayer el presidente en la entrevista con medios de comunicación dijo que no serán amigos los que integren, en el caso de ganar en sí, este Consejo de Transición, sino que buscará gente idónea para ello. ¿Qué quiere decir, qué calificativo o cómo se evalúa el trabajo que llevó en todos estos años el Consejo de Participación Ciudadana y por qué es necesario una reestructuración? Bueno, la idea del Consejo de Participación Ciudadana era muy buena, pero se dejó que un grupo político lo maneje todo el tiempo. No se cumplió ni fiscalización, no se cumplió independencia, se pusieron a gente que pertenezca al mismo grupo político y eso fue lo que realmente evitó que se pongan las mejores personas en estos diferentes dependencias, tanto en las superintendencias como en los organismos de control y fiscalización del país. Y es lo que se quiere buscar ahora, que sean elegidos por votación popular y en el gobierno de transición o en el Consejo de Transición que sean ternas que realmente representen a los ecuatorianos. Y eso es lo que le pedimos. ¿Quiénes deberían conformar este consejo a diferencia de, por ejemplo, los perfiles que conforman actualmente? Bueno, yo te hablaría no de nombres, sino de perfiles. Yo creo que deberían ser personas que no tengan... que no se deban a ningún grupo político en particular, que se deban más a sectores ciudadanos, a sectores sociales, que se sientan comprometidos con la ciudadanía y que quieran realmente hacer un cambio y una diferencia en este país. ¿Estuvo mal los procesos que realizó el actual Consejo de Participación Ciudadana? Fue muy cuestionado, por ejemplo, la designación del Contralor, de muchos procesos del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, que abrieron el debate justamente para juzgar o criticar el trabajo que ellos llevan haciendo. Yo no creo que estuvieron malos, sino que estuvieron muy influenciados, fueron tendenciosos. Fueron muy ligados a la política estatal. Totalmente. Y además, si te fijas, todos los cuadros eran gente que tenían vinculación directa con el gobierno anterior. Eran exministros, eran ex subsecretarios, eran gente relacionada, exfuncionarios, exasesores, y eso le permitía que tengan una vinculación estrecha y que no tengan independencia. Y eso, y sin duda alguna, no significaba ninguna garantía ni de transparencia ni de eficacia. En otro tema, la derogatoria de la ley de plusvalía, una ley que fue desde el momento que arrancó como proyecto bastante cuestionada por ciertos sectores del país. Hubo varias manifestaciones en la capital previo y durante su tratamiento. Este es otro de los temas que propone el presidente y ahí también lo he mencionado. Quisiera reestructurar este sector, que es el sector de la construcción, que dicen a raíz de la aprobación de esta ley se han reducido las plazas de trabajo. ¿Es por la ley o este sector ya se había anunciado, estaba con ciertos déficits previo a la aprobación de esta ley?
Mira, esto fue sintomático. Cuando tú anuncias de un sector tan importante como la construcción que le vas a poner una ley que le va a restringir tanto al comprador como a ellos mismos, inmediatamente hay problemas. Nosotros, en mi caso personal, yo fui el primer coordinador y fui uno de los fundadores de la Asamblea Autoconvocada de Quito. Y salimos de las calles en el 2015 a protestar por la reelección, por la ley de plusvalía y la ley de herencia. Y los defectos están ahí inmediatamente. Fueron alrededor de 8.000 millones de inversiones que se han perdido, 140.000 empleos directos e indirectos que se han perdido. La construcción realmente dinamiza la economía. Precisamente por esta ley. Estos Estos datos que usted nos anuncia son resultados de la ley de plusvalía. Son resultados de esta ley de plusvalía, que no sirvió para nada. Fue un desastre de ley. Y por eso... ¿Cómo se debería controlar entonces la especulación de la tierra? Porque en su momento ese era el objetivo de esta normativa. Ese era el objetivo de la ley, pero tú no puedes hacer una ley en la cual tenga un impuesto confiscatorio. Un impuesto del 75% ya no es de impuestos, impuesto confiscatorio. Hay sentencias en América Latina, por ejemplo, me acuerdo de una sentencia de la Corte Constitucional de Argentina, en la cual decía que cualquier impuesto que sobrepase el 35-40% ya era un impuesto confiscatorio. Y es verdad, porque tú no trabajas para que el 75% de tu ingreso, de tu patrimonio se lo lleve el Estado. Es decir, no, eso no es correcto. Y eso no lo quiere nadie. Y por eso mucha gente decidió ya no invertir en bienes inmuebles, sino dedicarse a otras cosas, de invertir en otras cosas. Muchas veces en gastos superfluos. Y los ecuatorianos ahorrábamos y buscábamos siempre en tener una segunda casa, una oficina o algo para dejarle a nuestros hijos. Por eso era importantísimo el que podamos nosotros tener acceso a tener muchas veces la gente de clase media buscaba hacer un segundo piso, alguna cosa de esas para dejarle a sus hijos. Y la gente decidió ya no hacerlo más porque esta ley de plusvalía realmente era confiscatoria. Ahora, los últimos datos referente a los casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes fue un tema que destapó en nuestra sociedad y por eso el presidente de la República incluyó que nunca se prescriban los delitos en contra de menores de edad en la consulta popular. Este tema, el presidente ha dicho, debería ser sancionado drásticamente. ¿Cuál es su postura frente a esta pregunta? Mira, esto como padre me encoge el corazón a mí. Yo soy padre de familia y los que somos padres, somos tíos, realmente nos duele porque no podemos permitir que estos abusadores, que estos enfermos mentales que abusan de nuestros niños, de nuestras niñas, de adolescentes, queden en la impunidad. Quiero que sepan que así pasen 30, 40 años, ellos deben saber que se les va a perseguir. ¿Eso quiere decir que nunca prescriban los delitos? Que nunca prescriban. Es decir, que y nunca que sepan que la justicia ecuatoriana va a buscarlos y que las denuncias de estas no van a prescribir porque estos delitos van a seguirles y que no van a quedar en la impunidad. Y por eso es importantísima esta pregunta, que nuestros niños, niñas y adolescentes sepan que van a estar por lo menos en esto protegidos. Pero debe ser también un plan integral para que nuestros colegios, que no pase lo que en esta misma asamblea tenemos un ex ministro que encubrió, que no sacó a la luz para que no causara un malestar, no sé cuál es la excusa. Deberían enjuiciarlo políticamente para que sea responsable por sus actos, por su omisión como ministro, cuando fue ministro. Y eso esta asamblea tiene una gran responsabilidad. Y deberían, y yo le pido a esta asamblea, que tenga otra vez y reconsidere el enjuiciamiento político al exministro Espinosa. Sobre la aprobación de esta pregunta, ¿marcaría una pauta para el primer paso sería para tratar de frenar este tipo de cometimiento de delitos? Porque como usted lo ha dicho, con la pregunta, la respuesta a la consulta popular, no se frena que es un problema social. Totalmente. Esto no acaba, pero sin duda es una muy buena señal que debemos darlo. Se debe dar y se debe aprobar. Debemos permitir que nuestros niños, niñas y nosotros como padres sintamos que por lo menos no estamos dejando sin respaldo jurídico a nuestros adolescentes y a nuestros niños.
Los temas ambientales también incluye la consulta popular, el incremento de la zona de la zona petrolera en el Yasuní y también una minería responsable. Son los temas en materia ambiental que incluye la consulta popular. ¿Qué cambios habría? De esto también ya se anunció algunos casos, por ejemplo el de Zaruma, y de ahí también se tomó en cuenta para incluir estos temas en las 7 preguntas. En el caso que tú mencionas de Zaruma se refiere a la minería metálica. Es el no permitir que se explote minería metálica en las ciudades, en las zonas pobladas, en las zonas urbanas y también en las zonas de intangibles y en las reservas nuestras, ¿verdad? Y esto es clave, si no vamos a tener ciudades, zonas pobladas como el de Zaruma, que además es un patrimonio nuestro, hecho hueco, hundiéndose. Y esto es muy bueno que se lo ponga. También es muy bueno que se restrinja de 1000 hectáreas, de 1030 hectáreas a 300 las áreas de explotación petrolera en el Yasuní. Hubiera sido deseable que no se explote, pero si ya se está explotando, que por lo menos se reduzca esta área de impacto. Creo, y todos sabemos que el Yasuní es un área hermosa, de una biodiversidad increíble, es una de las áreas más biodiversas del mundo y creo que es altamente positivo, y el que se lo ponga en una consulta popular realmente destaca la importancia que el presidente Moreno está poniendo a los temas ambientales. La zona intangible, exactamente, lo que se busca es proteger el medio ambiente. Y además se le aumenta a 50.000 hectáreas y eso es vital porque hay pueblos no contactados y esta es un área que una vez que se lo toque ya es irreversible. Si tú entras de esa área, no solo por el área de la explotación petrolera, sino también por el área de la deforestación, de los madereros que influyen ahí, esta área ya no tendría un punto de retorno, ¿no? Entonces creo que es importante protegerla, cuidarla. Y esto es un pulmón del mundo también, ¿verdad? Bien, brevemente coméntenos cómo avanza la campaña a favor de la consulta popular y sobre todo qué respuesta ha tenido por parte de la ciudadanía. ¿Conocen en qué consiste la consulta popular? Bueno, yo creo que todavía hay un poco de desconocimiento en cuanto a las preguntas. La gente mayoritariamente sabe que va a haber una consulta, pero todavía hay un poco de desconocimiento. Me alegro que el CNE ya esté haciendo una campaña explicando las consultas. Nosotros estamos recorriendo las calles. Pero claro, es un mes apenas de campaña, es muy corto. En nuestro caso, el director nacional, Gustavo Larrea, está recorriendo el país. Y yo como director provincial de Pichincha estoy recorriendo Pichincha, estoy recorriendo Quito, explicando, promocionando las preguntas. Pero la gente la recibe con alegría, la gente quiere un cambio, la gente ve una posibilidad de reconciliación, de reunificación. La gente está cansada de peleas, la gente está cansada de bronca, la gente quiere paz, quiere armonía y ve en esta consulta el inicio, una esperanza. Yo creo que sí puede ser, tal vez esta consulta no soluciona todo, pero sí es el inicio de un cambio, de una posibilidad de que nos volvamos a reunificar los ecuatorianos en torno a recuperación de libertades, de democracia, de iniciar un periodo diferente al que vivimos los últimos 10 años, donde había abusos, prepotencias. Bien, muchísimas gracias Andrés Lorena Valdivieso, director por Pichincha, por el movimiento Democracia. Así como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Nosotros, amigos, nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más noticias. Regresamos con TVL Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La construcción de una agenda legislativa consensuada a base de proyectos que permitan el desarrollo del país, en la que se tomen en cuenta los proyectos propuestos en campaña por el presidente de la República y los diálogos estrechos con el Ejecutivo, es la propuesta de la asambleísta por la Izquierda Democrática, Vilma Andrade, con quien entablaremos una entrevista a continuación. Asambleísta, escuchamos. Buenos días y bienvenida a la televisión legislativa.
Muchas gracias, buenos días, un saludo afectuoso a toda la audiencia. Bueno, efectivamente nosotros como Izquierda Democrática consideramos indispensable que frente a toda la confrontación interna que se ha dado del movimiento Alianza País, que determina una división concreta y se requiere, por lo tanto, darle gobernabilidad no solamente a la Asamblea, sino al Ejecutivo y al país. Nosotros creemos indispensable que se formule una agenda programática en la que le digamos al Ecuador cuáles son las leyes que vamos a impulsar, cuáles son aquellas reformas que requiere el Ecuador y que no han podido darse por diversas circunstancias, cuáles son los proyectos que muchos de los sectores productivos, sobre todo, yo me quiero referir fundamentalmente a aquellos sectores que han sido de alguna manera olvidados o que no han sido incorporadas sus propuestas, es el sector agrícola, el sector del turismo, el sector artesanal, que requieren realmente un apoyo desde el legislativo y que eso deberíamos presentarle de forma abierta a toda la sociedad para que podamos de esa forma trabajar y evitar esa movilidad, digamos, o esa falta realmente de consistencia en el apoyo a las diferentes leyes que se formulen en la Asamblea Nacional. Asambleísta, usted ya lo ha mencionado, a raíz del quiebre definitivo de Alianza País, se ha dicho, se conformó una nueva mayoría en la Asamblea Nacional. Usted propone también apoyar propuestas que vengan por parte del Ejecutivo para que se dé cumplimiento en campaña siempre y cuando respondan al desarrollo social de nuestro país. Es decir, que apoyarán entonces al movimiento Alianza País que respalda el gobierno de Lenín Moreno. Bueno, aquí creo que ya debemos olvidarnos de algo que fue desgraciadamente una tónica en la asamblea anterior. En la asamblea anterior tenían 100 asambleístas que básicamente no debatían, que todas aquellas propuestas que llegaban fundamentalmente del Ejecutivo se aprobaban. Yo creo que es el momento del diálogo también en la asamblea, el consenso en la asamblea, que no se entienda que ya ahora la supuesta nueva mayoría, que yo no veo que así esté sucediendo, pueda votar sin dialogar y sin reflexionar en las normas. Yo creo que este nuevo momento también que vive la Asamblea va a ser positivo, porque vamos a tener que entre todos escucharnos y saber que cuáles son aquellas propuestas que pueden mejorar el cuerpo normativo y de esa forma poder entregarle a la sociedad unas leyes mucho más consensuadas, mucho más trabajadas también desde la óptica de los ciudadanos, porque recordemos que se escuchaba mucho, digamos, se oía mucho a los ciudadanos que supuestamente en esta amplia participación en la asamblea iban, pero no se les incorporaba sus planteamientos, y eso no puede seguir sucediendo. Entonces, creo que ahora abre un nuevo espacio, pero también los medios de comunicación tienen que darse cuenta que posiblemente las votaciones sean disímiles, no pueden ser igual. Nosotros como Izquierda Democrática revisaremos todas las normas como ha sido hasta ahora. Hemos apoyado todas aquellas positivas, aquellas normas que vemos que realmente pueden ser mejoradas, han tenido nuestra intervención o han tenido nuestras negativas cuando realmente no estamos de acuerdo. Pero en general, yo creo que en general toda la Asamblea ha tenido votaciones muy parejas y eso es positivo para el Ecuador. Asambleísta, ¿en qué proyectos o qué temas deberían ser prioridad en este 2018 en la Asamblea Nacional? Ya existen algunos proyectos de ley que están en tratamiento, por ejemplo, la ley especial para la circunscripción amazónica, tenemos la construcción del nuevo Código de Trabajo, la aprobación del Código de Salud, el Código de la Democracia, son algunas leyes que ya están en tratamiento. ¿A cuáles se debería dar prioridad para justamente responder a las inquietudes de los sectores que usted ha mencionado, agrícola, de turismo, artesanal? Por ejemplo, también está la construcción de una ley artesanal que promueve y apoya el emprendimiento. Sí, usted ha topado las leyes que ya están en marcha y yo creo que precisamente en ese orden son fundamentales. De hecho, yo daría prioridad al tema del Código Laboral. Es indispensable que tengamos una mirada más abierta. Recordemos que el mayor problema que tiene el país es el empleo.
y por lo tanto se tiene que posibilitar que los jóvenes y en realidad todos los trabajadores o empleados puedan tener mucho más facilidades y amplitud en el empleo. Igualmente me parece que la ley de turismo, que ayudaría muchísimo al sector, ahí no hay que invertir mucho. Tenemos la maravilla que es nuestro Ecuador, prácticamente cuatro espacios distintos que lo podemos recorrer en tan poco tiempo, con sierra, costa, oriente, la selva y lógicamente nuestras Islas Galápagos. Tenemos ciudades patrimoniales de la humanidad, tenemos un entorno natural maravilloso, una gastronomía muy agradable y creo que la artesanía también. Entonces, yo creo que por ahí nosotros estamos, me parece que en el sector económico, trabajando en el tema de la simplificación de trámites, y esa es una ley que nos ha llevado mucho trabajo, pero que va a facilitar también la vida de los ciudadanos. Y tal vez ahí, entre las que faltan, es una reforma integral, una nueva ley, diría yo, de la seguridad social, para garantizar la sostenibilidad del seguro social que ahora mismo se encuentra en riesgo y que podría provocarse un colapso de la seguridad social, y eso sería realmente una tragedia para los afiliados, para los pensionistas, para las viudas, para los huérfanos en el Ecuador. Asambleísta, se han sumado voces a raíz de la ruptura de Alianza País sobre una reestructuración de comisiones. Queremos saber cuál es su posición al respecto. ¿Es posible? ¿Qué dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Esto establece que hasta el 2019 estén conformadas las comisiones legislativas referente a sus autoridades. ¿Se ha hablado esto en el bloque de integración nacional? A ver, ahí yo he tenido mi posición y la mantengo, que tiene que ser una evaluación absolutamente clara, objetiva, que permita realmente que esa valoración lleve a que las comisiones tengan un trabajo óptimo, que no puede ser que la división o la pugna de un movimiento político, por importante que sea, nos lleve a un descalabro en las comisiones. Eso no es adecuado, eso sería realmente reeditar una confrontación que no se puede aceptar en las comisiones. Yo al respecto lo que sí he señalado es que es de esta agenda la que debería primar, en la que estén incluidos todos, absolutamente todos los sectores, y que no sea el ánimo de entorpecer la acción del gobierno al que le consideran ellos traidor, le consideran de mil formas, le han adjetivado, que no puede ser esa actitud negativa la que nos lleve a tener normas en las que sean desarticuladas de una línea de pensamiento que al menos para quienes somos progresistas creemos que tiene que tener las leyes, un apoyo siempre a los pequeños, a los medianos, a empresarios, a los pequeños y medianos trabajadores. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que tener mucha ponderación, pero sí que permita darle un trabajo consistente a la Asamblea y que no sea esta pugna y esta pelea que fundamentalmente es de los correístas que están considerando que en el país todo está bien, por favor, que nada se han equivocado y no se dan cuenta de todos los errores a los que nos han llevado, que este modelo concentrador del poder es definitivamente nocivo. Nos ha llevado a constatar la más grande corrupción en el Ecuador porque no ha habido organismos de control, porque el supuesto Consejo de Participación Ciudadana que tenía que controlar no ha controlado nada. Y usted ve gente que está defendiendo esos intereses, defendiendo básicamente intereses personales y no los intereses del país. Entonces, en ese sentido, sí tendrá que las autoridades de la legislatura tomar decisiones para evitar precisamente lo que señala. Bien, muchísimas gracias a la asambleísta Vilma Andrade. Ya nos ha explicado su postura respecto a los comentarios que se han sumado sobre la reestructuración de las comisiones legislativas. Nosotros continuamos con más noticias y les contamos que en una entrevista a varios medios de comunicación la noche de este domingo en el Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió a la consulta popular. Allí aclaró que la pregunta que propone la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control
control social. En su lugar, que se conforme un consejo transitorio no será conformado por amigos, sino con gente de prestigio. Eso aseguró el jefe de Estado en el caso que gane el sí. También el primer mandatario aseguró que ya existe acuerdo con la ONU para auditar varios de los grandes temas relacionados al sector petrolero, como la refinería de Esmeraldas del Pacífico, Monteverde y preventas petroleras. En otro tema, la construcción de la Ley de Desarrollo Pesquero genera expectativa entre los pescadores artesanales. Entre las propuestas plantean mayor seguridad en la zona de pesca, un fondo económico para las familias y seguridad social. Cabe señalar que la Comisión de Soberanía Alimentaria a cargo del tratamiento de la iniciativa prevé realizar visitas en todo el territorio del país. De a poco siguen surgiendo más propuestas en el marco de la construcción del proyecto de Ley de Desarrollo Pesquero. Para Gabriela Cruz, presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador, hay falencias en la propuesta, pues según argumenta, estaría atentando contra las actividades artesanales. Cuando no está identificado a dónde van a trabajar, qué tipo de recursos van a capturar, cuando sabemos técnicamente que los recursos en vez de estar en ascendencia, están en descendencia. Entonces, también hablamos un poco que en esta ley tiene que estar también amparado el tema de la seguridad de los pescadores artesanales. En esta actividad también participan mujeres que cumplen largas jornadas en el mar. Para Mariana Benítez, pescadora del Oro, sostiene que es necesario incluir en la ley un fondo económico que proteja a sus familias. El fondo pesquero que estamos pidiendo para los incentivos económicos, no solamente para la actividad, sino cuando fallezca, no puede quedarse muchas mujeres solas. La ley de 1974 no está acorde a la realidad del sector pesquero, según Wilber Bustamante, pescador, pues en la zona de pesca no existen controles. O sea, la situación es tan grave porque hay gente que hemos venido trabajando, ¿no? Trabajando en el sector pesquero artesanal. Y hoy en día hemos tenido una inseguridad tan grande que lo poco que hemos nosotros logrado en el sector pesquero artesanal se lo han llevado nosotros todo y lo han dejado. La inseguridad en alta mar es otra de las demandas. Wilber Mero de Santa Elena cuenta su situación. Hasta cierto punto se conocen a los delincuentes, se conocen las bandas. Entonces es cuestión nomás de acción. La Comisión de Soberanía Alimentaria a cargo del tratamiento de la propuesta prevé una serie de visitas en territorio para conocer las observaciones en torno al tratamiento de la ley de pesca. Mariela Logroño, TVL Noticias. La esencia de la ley. Esta semana en el segmento La Esencia de la Ley, nuestra compañera Mariela Logroño nos hablará sobre el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal que tipifica el delito de pornografía. Las cifras muestran que no son casos aislados, pues son cientos los niños y niñas víctimas de pornografía infantil en el país. Según información de la Fiscalía General del Estado, en el 2016 se registraron 91 casos, en el 2017 110 y en lo que va del 2018 ya son 29. Hoy en Esencia de la Ley analizaremos el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal. Nuestro punto de partida fue en la Fiscalía de Pichincha. Allí nos recibió la doctora Mayra Soria del área de violencia de género. En el desarrollo del tema nos dijo que en la actualidad no solo podemos hablar de adultos que usan a niños para la pornografía, sino de jóvenes a jóvenes, un problema mucho más grave. Que se tenga más acceso no solamente a los aparatos tecnológicos, sino también a una distribución un poco más masiva y a veces sin límites. ¿Pero por qué los niños, niñas y adolescentes son tan vulnerables ante este delito? Según el especialista, las causas son muchas, pero prevalece la situación económica. Aprovecharse de la vulnerabilidad en la que se encuentran los adolescentes, porque puede ser que también estas imágenes sean otorgadas por los menores a cambio de réditos de cualquier clase. Una de las modalidades más frecuentes y detectadas es la pornografía al menudeo, es decir, comercializar material pornográfico por pequeñas sumas de dinero, siendo los establecimientos educativos los preferidos por los pedófilos. Captan varias fotografías de la víctima con un celular. Ese material es archivado para editarlo y producirlo en varias cantidades. Luego es vendido en redes sociales, correos electrónicos y en CDs, que son comercializados entre $1 a $5. En Internet existen portales y salas de chat diseñadas para el entretenimiento de pedófilos de todo el mundo. Para el desarrollo de este reportaje acudimos a la Unidad de Trata de la Policía Nacional.
El mayor Jaime Burbano nos cuenta que así como avanza la tecnología en el Ecuador, se usan modalidades novedosas, una de ellas el PAC. Una serie de fotografías a lo que se les está llamando PAC. Y cuando dentro de las fotografías viene incluido un video, se le conoce ahora con el nombre de Mega PAC. Para Burbano, estos sitios sirven de vínculo entre personas adeptas al consumo de pornografía infantil e utilizan tanto para acceder a galerías fotográficas. Ante ello, la unidad, tras recibir la denuncia de la Fiscalía, procede con la investigación, la misma que cuenta con personal especializado en delitos informáticos. Para poder perseguir, para poder hacer un seguimiento y para poder investigar este tipo de delito y sobre todas las cosas y lo más importante, llegar a identificar a las personas responsables que están cometiendo este ilícito en nuestro país. Ya en otra perspectiva, ¿cuáles son las consecuencias en lo emocional y psicológico para víctimas y victimarios? Conversamos con la doctora María de los Ángeles Núñez, psicóloga infantil. Al ser forzadas a actos sexuales que no les corresponde, no van a vivir los procesos propios de su edad. Este delito continúa en secreto a voces, pero la psicóloga advierte que sí existen signos de cómo detectar que algo ocurre con los menores. Era que los niños podían empezar a tener comportamientos sexuales inadecuados para su edad. Según la especialista, para erradicar el problema, es necesario que se dé un primer paso desde el hogar, pues facilitarles los medios electrónicos sin supervisión ya es un problema. No se puede hacer prevención frente al abuso sexual, siendo que la pornografía es una forma de abuso sexual, sin hacer previamente una adecuada educación sexual. La respuesta penal ya es un elemento para sancionar a quienes usen a niños y niñas para la pornografía infantil. Ahora es necesario impulsar medidas de prevención para evitar que este delito se propague. Hasta la próxima. Bien, y ahora revisamos la agenda de actividades. A las 9 de la mañana, rueda de prensa de la asambleísta Norma Vallejo Jaramillo. Ella entrega el proyecto de enmienda constitucional que permitirá recuperar los derechos sindicales. Esto será en la sala de prensa del Palacio Legislativo. A las 9:30, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, recibe a organizaciones sociales. Ellos entregan un proyecto de enmienda constitucional en la Plaza Juan Montalvo. A las 10:30, la asambleísta María José Carrión entrega condecoración Vicente Rocafuerte al mérito social a la Fundación Remar. Esto será en el Salón Expresidentes. A las 10:30 también será la sesión de la Comisión de los Derechos Colectivos para aprobar y presentar la agenda final de trabajo para los 100 primeros días de trabajo legislativo de la comisión. Esto será en el 5º piso. Así finalizamos esta emisión. Amigos, que tengan un excelente día. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.